Una vez más, bienvenidos a mi canal Quiero lo natural más que un conocimiento básico. Mi nombre es Víctor, mejor conocido en las redes sociales como Var Torres. Pero antes de continuar, por favor suscríbete a mi canal, ayúdame a crecer para ayudarte a ti con conocimientos básicos de la medicina natural. Hola, buenas noches, ahora ya estamos en casa para continuar nuestro video con la preparación del jarabe para la gripe, para la tos alérgica, rinitis, bronquitis. Así que si quieres ver cómo se prepara, estás en el lugar correcto. Muy bien, entonces vamos a recordar cuáles son los ingredientes que vamos a usar. Recordemos que las medidas en sí de, por ejemplo, el eucalipto que vamos a usar son aproximadamente 10 gramos. Aquí tenemos 12 gramos. La hortelã, que en español sería té de hierbabuena. Aquí también tenemos aproximadamente 10 o 12 gramos, perdón, 12 gramos exactamente. Aquí hay 20 gramos, pero vamos a usar solamente la mitad de jengibre en polvo. Es decir, es como una harina de jengibre. Vamos a usar solamente la mitad, aproximadamente 10. Y el anís estrellado, este aquí. Aquí también, bueno, exactamente hay 10 gramos, pero solamente vamos a usar la mitad, 5 gramos. Este producto sí lo vamos a usar a la mitad, que son 5 gramos. Pero el té de hierbabuena, eucalipto son 10 gramos y el jengibre 10 gramos. Yo allá en la tienda no lo vendemos en la raíz como tal, sino ya molido. Pero si pueden usar la raíz también pueden, no va a haber ningún problema. Vamos a usar 2 cabecitas de ajo, no sé cómo lo llaman ustedes, y lo vamos a pisar allá. Vamos a usar el própolis, el própolis, que ya les mostré cómo es. En este caso, en este caso específicamente, este própolis está mezclado o está junto con alcohol. Recuerden que le hablé del alcohol de cereales, ¿verdad? Aquí yo traje son 20 mililitros de própolis junto con alcohol. Vamos a usar 20 mililitros. Pero en el caso de ustedes, si llegan a conseguir el própolis puro, pueden usar 10 mililitros de própolis puro con 10 mililitros de alcohol de cereal. Y la miel. Esta miel es totalmente pura, es registrada aquí en Brasil, muy buena. Vamos a usar todo, 260 gramos de miel y, perdón, la taza, ya saben por qué la uso. Y vamos a usar aproximadamente 2 tazas de agua. Vamos a hervir todo junto aquí a fuego lento. Bien, como vieron aquí vamos a usar 10 gramos de cada ingrediente. ¿Cómo pueden medir aproximadamente las 10 gramos o 10 gramos? Pueden usar una cucharilla de sopa. Son aproximadamente 2 cucharadas de sopa. Son aproximadamente 10 gramos. En este caso que vamos a usar solamente 5 gramos de anís estrellado, vamos a usar la mitad que cabe exactamente en la cucharilla de sopa o cuchara, no sé cómo le llamen en su casa. Entonces, bueno, vamos a hacer la preparación. Muy bien, vamos con la preparación entonces. Entonces vamos a colocar primero el eucalipto, las 10 gramos. No vamos a usar la cuchara porque ya sabemos que aquí están 10 gramos. Ya yo lo pesé anteriormente en la tienda. Vamos a colocar el eucalipto, 10 gramos de eucalipto. Ya había agregado aquí en la panela agua, que son la primera taza. Dije que íbamos a usar 2 tazas, 2 solamente. Vamos a colocar el jengibre, recordemos que son 10 gramos también, aquí tenemos 24, entonces vamos a colocar la mitad. Colocar solamente la mitad aproximadamente, que serían 10 gramos aproximadamente.
Entonces vamos a colocarlo. Esto va a quedar muy bueno. Bueno, creo yo. No, mentira. Es muy bueno, es muy bueno. Algo que quiero recordarles a ustedes, los que están asistiendo al video. Vamos a usar 5 gramos, que es la mitad. Quiero recordarles, los que están viendo el video, aquí, de este anís estrellado, que todos los productos que nosotros usamos en la tienda o que recomendamos es porque ya ha dado resultado a los clientes. Entonces, sin duda, este producto, este jarabe, le ha dado resultado a nuestros clientes. Bien, lo que vamos a hacer es con las dos cabecitas de ajo, vamos a medio pisarlas, no va a ser mucho tampoco, solamente para que suelte lo que tenga que soltar. Ya me había lavado las manos. Okay. Y vamos a agregar la última taza de agua. Y todo esto va a hervir juntos. No le vamos a echar mucha agua, suficiente agua, porque el jarabe tiene que quedar espeso, no tiene que llevar mucha agua. Y recordemos que la cantidad que vamos a consumir del jarabe una vez que ya esté preparado es 2 o 3 cucharadas como esta por día. ¿Está bien? Si le quieren agregar un limón, porque les encanta el limón, recordemos lo de la vitamina C, que no es buena tomarla cuando ya tenemos gripe, pueden poner medio limón solamente. Muy bien, entonces todo esto vamos a llevarlo para la cocina y vamos a ponerlo a hervir lenta, pero lentamente. No sé cuántos minutos me va a llevar, así que yo voy a cortar el video aquí. Vamos a esperar que hierva, después vamos a esperar que enfríe junto con el alcohol y el própolis. ¿Está bien? Y después que se termine todo, vamos a agregar la miel una vez que colemos esta receta que está aquí. Muy buena, por cierto. Bien, nos vemos en un ratico. Bien, amigos, podemos ver que ya está calentando y que está a punto de hervir, está a fuego lento. Lo pusimos a fuego súper lento porque necesitamos que el agua que está calentando los productos aquí, se me fue la palabra exacta, los ingredientes que está calentando, necesitamos que el agua caliente pueda absorber o extraer todos los nutrientes o todos los beneficios que queremos. Así que vamos a esperar un poco allí que hierva. Muy bien, ahora vamos a apagar este negocio que está aquí para agregar el própolis, los 20 mililitros de própolis. Ya esto hirvió ya y vamos a colocarle el própolis para que enfríe junto con esta mezcla. En este caso, como no preparé suficiente, no le voy a echar todo, le voy a echar solamente más o menos 6-7 mililitros. Perdón, 10-12 mililitros quise decir. Entonces vamos a esperar ahora que se enfríe, no voy a esperar aquí. Así que vamos a esperar que se enfríe un poco para agregar la miel, colar y agregar la miel. Muy bien, gente, ya aquí está nuestro jarabe casi terminado. Todavía no lo hemos terminado. Recordemos que tenemos que colocarle la miel. Entonces lo que vamos a hacer es, para que vaya enfriando un poco más rápido, vamos a colocarlo aquí en esta taza y vamos a colarlo primero. Muy bien. Vamos a dejar que podamos colar todo, absolutamente todo y no quedar nada que podamos desperdiciar.
Mientras esto se termina de colar, yo voy a parar un momento aquí el video y cuando ya le vaya a echar la miel y lo vaya a colocar en este frasco de vidrio, continuaremos el video. Perfecto, entonces vamos a agregar la miel ahora. Y a medida que le vayamos agregando la miel, tenemos que ir batiéndolo para que se vaya integrando, para que vayan quedando juntos. Pero voy a hacer primero, voy a colocarle toda la miel primero. Y bueno, el jarabe va a quedar dulce gracias a la miel, así que no necesita agregarle azúcar, nada de eso. Ya con la miel va a ser suficiente. Vamos a esperar allí un poco para que pueda escurrir todo. Y una vez que coloquemos toda la miel, vamos a batir y batir y batir para que pueda juntarse todo. Bien, mi gente, aquí está el jarabe ya terminado. Va a ayudarlo con la gripe, con la tos alérgica, con la bronquitis, por todos los ingredientes que tiene y los beneficios que nos da por tener beneficios curativos y preventivos también, porque va a ayudar a cuando ya tengan un dolor de garganta, que ya estén sintiendo fiebre por el virus, por la gripe. Entonces pueden tomar este jarabe y va a ayudarlos a curarlos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.